¿Te ha llegado a pasar que en el momento menos pensado, de pronto ya estás fuera de ti, enganchado con algo que te sacó de tus casillas? ¿Qué hay detrás de ese enojo que a veces se vuelve ira y no lo puedo evitar? ¿Se debería evitar? ¿Por qué me descarrila el enojo? Y sobre todo, ¿por qué a veces eso que me molestó, que me enfadó, no lo puedo soltar? En todo caso, ¿cómo hacer para dejar de caer en estas experiencias que sé que me hacen daño y que dañan a mi desenvolvimiento familiar, social, laboral e incluso que muchas veces dañan a mi cuerpo? Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres y del momento de tu vida en el que sintonices con nosotros detrás de la pantalla. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y me encuentro lista junto con mi compañero de podcast, a quien saludo y doy la bienvenida, Sergio Cuellar. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer, Maru. Un saludo a todo el auditorio y bueno, con un tema que es realmente recurrente en absolutamente todo el mundo, ¿no? Sea por inmadurez, sea por madurez, sea porque llegamos a un punto límite, pero siempre nos enojamos. Qué tema tan importante y sabes que subyace a tantas historias. Esta semana, pues nos encontramos listos, Sergio, con agradecimiento a las personas que desde luego me han permitido trabajar con ellas. Sabes, desde luego, todos los que nos siguen saben que usualmente si abordamos un tema es porque ha sido un tema que hemos detectado en los últimos días que es relevante para el público y que vale la pena hablar de él. Pero quiero decir que en esta ocasión, desde luego, por supuesto, agradezco a los de esta semana, pero no solo a ellos, ¿sabes? Porque en preparación para el podcast, al reflexionar sobre el número de casos en los que el enojo es un invitado que muchas veces ni siquiera es consciente a la mesa, el número de ocasiones en que esto nos mete en aprietos y desde luego la desesperación que puede dar, ya que me di cuenta, ya que veo que aquí hay algo que me irrita y no lo puedo evitar, pues desde luego me parece que amerita ya de entrada un podcast y podríamos estar hablando muchísimo tiempo más. Así que bueno, pues hemos hecho un esfuerzo, Sergio y yo, por ponernos de acuerdo, ¿no, Sergio? En cómo vamos a organizar todo lo que tenemos que decir, pero sobre todo cómo le podemos dar pautas a las personas que conectan con esta preocupación, bien sea porque ya se dieron cuenta que hay un enojo o irritación que les está provocando efectos en el cuerpo, o bien sea porque ya se dieron cuenta que estos descarrilamientos los ponen en aprietos en sus relaciones con sus mujeres, con sus esposos o esposas, eh, o en un trabajo, o pues con los seres más queridos, ¿no es así, Sergio? Completamente de acuerdo contigo. Creo que es un sentimiento muy humano, muy natural, pero del cual debemos ser conscientes, ¿no? De que en cualquier momento puede presentarse. Y es muy, muy interesante conocer las causas de lo que hay detrás. Esto pues me lleva a la primera pregunta que tenemos para ti, Maru. Platícanos un poco de cuál es tu historia de enojo monumental. Vamos a ejemplificarlo, vamos a ponerlo en la mesa, ¿no? El más intenso que recuerdes, aquello que te sientes que te llegó más a fondo, que de alguna manera te haya metido en conflictos y qué es lo que te llevó a ello. Ándale, así que Sergio empieza duro y a la cabeza, ¿no? Como dicen. ¿Sabes qué, Sergio? A ver si claramente, en cuanto escucho esa pregunta, puedo reconectar con un enojo intenso que, que de hecho si recordaba por mucho tiempo y me enfadaba todavía más recordarlo, no solo haberlo vivido, era, déjame decirlo así, por las consecuencias que me pareció que esto había tenido en un inicio, ¿no? Yo tenía un novio y estábamos de viaje
y a mí se me ocurrió en un pequeño tiempo libre que tuvimos cada uno del otro, pues comprarle un regalo, ¿no? Estaba yo comprando souvenirs y a él le gustaba mucho el color rojo y yo había visto el tipo de camisas, ¿sabes? Estas tipo como chemis, ¿no? Que le gustaban y se me ocurrió pues que era un buen detalle y yo pensé que era una muy buena manera de demostrarle que había estado pensando en él, aún en esos momentos, ¿sabes? Donde las mujeres nos volvemos locas y salimos al shopping. Me parecía que era un buen detalle, así que de la manera menos pensada y pues desde luego no lo vi venir así, no sabía que esto iba a pasar. Cuando yo le entrego su regalo, se pone furioso, explota de una manera así impresionante, lo que desde luego a mí me toma por sorpresa. Y bueno, a ver, desde luego yo me enojé a consecuencia de eso. O sea, él se enojó y es como si la línea del enojo, haz de cuenta, como si fuera un fuego, ¿no? A mí me contagió, yo me puse furiosa también. Ese creo que ha sido uno de los enojos monumentales más grandes que recuerde. Y bueno, déjame, claro, ampliar los ejemplos porque quizás en este punto de calentamiento, donde al tiempo que yo te voy a preguntar a ti cuál es tu enojo monumental, histórico, de conflictos que llevó a cosas que lamentar, me parece importante iniciar el podcast preguntándole al público esto mismo. ¿No? ¿Cuál es tu historia monumental? Así que decía, déjame darte otro ejemplo más, porque puede ocurrir, pues desde luego en este tipo de cosas, también nos pasa a algunos en la materia profesional, ¿no? Me acuerdo de alguna ocasión en la que estábamos haciendo un trabajo de consultoría y pues el cliente, sabes que siempre tiene la razón, eso decimos, ¿no, Sergio? El cliente siempre tiene la razón. Y bueno, pues me pidió algo, era ya noche, yo ya había pedido ayuda a los gerentes que me auxiliaban para que pudieran entregar no solo un trabajo acorde a lo solicitado, sino que excediera expectativas. Híjole, explosión total esa noche. Y otra vez me agarró completamente por sorpresa y lo recordé por un buen tiempo como algo que me provocaba desazón el solo hecho de volverlo a recordar. Así que yo ya puse dos ejemplos, Sergio. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu historia monumental Híjoles, de... yo creo que ha habido muchas. Yo soy un poco temperamental, emocional, pero creo que una de las que más recuerdo, y creo que a ti te tocó, que te la conté en alguna ocasión, fue laboral, ¿no? Y para mí no hay nada peor que la injusticia, ¿no? Ok, ¿Por qué? Porque no soporto la injusticia ni con los demás, ni con los animales, ni con uno mismo, ¿no? ok. El simple derecho de que la divinidad te dio boca y te dio discernimiento, pues es para dialogar las cosas y decir, oye, no, así no, ¿no? Entonces, pues fue una transición laboral donde deshicieron mi equipo de trabajo y me pusieron a cargo de una mujer muy difícil, muy intransigente y realmente pues cerrada completamente al diálogo, ¿no? Sí, Que abusaba de un poder que pues yo no sé de dónde le venía. Pero básicamente una vez pues nos empezó a gritonear a todo el equipo de trabajo por esperarla para poder realizar un trabajo del que no teníamos pues ni la menor idea, ¿no? Entonces nos empezó a gritar y fue ahí donde dije no. O sea, así, no. ¿No? Entonces en el mismo tono me sacó de mis casillas y pues yo también le empecé a gritar, ¿no? Entonces, si ella me habla bonito, pues yo le hablo bonito. Si me habla fuerte, yo también sé hablar fuerte, ¿no? Entonces, ok. pues eso nos llevó a una serie de confrontamientos muy, muy difíciles, trajo consecuencias como finalmente la separación laboral, pero pues en realidad, tú tienes hasta dónde poner tus límites, ¿no? Y hasta dónde te defiendes y hasta dónde te dejas pisar. Qué importante lo que dices. Qué importante lo que dices y por supuesto que hacemos la pregunta explícita al público que conecta con nosotros, que si lo hace es porque de alguna manera, Sergio, pues este es un tema que les genera interés y desde luego que les ha llevado a consecuencias que posiblemente lamenten o al deseo en definitiva de que esto de alguna manera no pasara. No solo a los que están enfrente, porque de eso de alguna manera yo no siempre puedo, digamos, responsabilizarme, ¿sabes?
no está en mi control. Pero muchas personas sí me preguntan esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Por qué exploto? ¿Por qué me pongo furioso? ¿Por qué me descarrilo? Y le preguntamos a las personas, ¿cuál es tu historia de enojo monumental? ¿Ocurrió porque primero tú te enfadaste y contagiaste a otro? Otro de alguna manera te encendió, como el ejemplo de Sergio. ¿Qué sientes que ha sido ese caso, ¿no? Que más te ha metido en conflicto o que tuvo, como en mi caso, repercusiones que lamentar. Qué Decía curioso que lo Sergio. digas, Maru. ¿De dónde crees que debamos partir? ¿Qué es lo primero que tenemos que contemplar antes de meternos de lleno en este tema, de abordar de dónde surge o qué es, ¿no? Iba allá, justo iba allá. Sabes, al inicio hablabas de esto cuando ya la emoción como una reacción ante lo que ocurre puede volverse algo más prolongado, porque sea sentimiento, ¿no? Y si bien hay diferentes acepciones al respecto, Sergio, estamos seguros que hay una reacción cuando algo me toma por sorpresa. Tu jefa te grita, a mí también me grita que el novio porque no le gusta el regalo que yo le di. Y esta es una primera respuesta, siempre. Pero en ocasiones el hecho de que yo no haya sentido que esto o se resolviera o se haya resuelto aún de manera efectiva puede hacer que siga dándole vueltas al asunto. Y creo que lo primero que tenemos que explicar, Sergio, es lo que puede ocurrir cuando no se soluciona algo. Porque el hecho de buscar una respuesta, una resolución, puede hacer que yo vuelva a repetir en mi interior la trama. Y esto me puede descarrilar, es decir, puede comenzar a volverse una sensación o conjuntos, digamos, de estados anímicos persistentes, agudos, de tensión, que en definitiva, si se prolongan, van a hacer o que luego la explosión sea más grande. Hay muchas personas que a raíz de esto que no se resolvió, ya me vuelvo hipersensible o por las consecuencias que veo que tuvo, me vuelvo hipersensible o en algunas otras ocasiones que en efecto le empecemos a pasar la factura al cuerpo que está tratando de venir a decirnos algo que nosotros no hemos acabado de entender. Me preguntabas por punto de partida también, hay otra cosa que me gustaría decir o mencionar y es que cuando yo ya veo que esto me está pasando a mí, o sea, cuando yo ya estoy en un punto de conciencia en el que digo, caramba, no me gustaría explotar o descarrilarme de esta forma, entonces lo puedo solucionar. Si yo estoy viendo que esto me pasa y me preocupa, lo puedo solucionar. Y sabes, recuerdo el caso de un joven que en medio de un proceso de transición laboral, yo le estaba ayudando, ¿no? En un programa de estos que damos de cuando en cuando. Él escuchó que yo decía esto, si lo estás viendo, si te molesta, si te preocupa, lo puedes resolver. Y me contactó, pues prácticamente en cuanto acabó esa clase para decirme que le había parecido muy alentador escuchar esto, porque él se había hecho ya la idea de que nunca se iba a poder desprender de esta forma de ser. A veces creemos que es una forma de ser. Y de hecho, Sergio, lo has escuchado, ¿no? Como se dice que yo soy de mecha corta. O incluso, pues, ese novio que yo tenía cuando yo en su momento le dije, ¿no? Ya cuando yo pude entrar en calma y pudimos conversar sobre lo ocurrido, me dijo, sabes, es que esto me toma a mí por sorpresa. No sabes cómo quisiera yo evitar explotar de esa forma, pero me toma tan por sorpresa como a ti te tomó y no sé qué hacer al respecto. Así que primera noticia importantísima para muchas personas que estoy segura que en algún punto lo han pensado. Si sientes que eres de mecha corta y que no puedes hacer nada al respecto, pero tienes conciencia de algo que te preocupa, si ya lo estás viendo, claro que lo puedes resolver. Ahora bien, la siguiente sería entonces, ¿cómo lo soluciono, no, Sergio? Bueno, para solucionarlo, esto me es importantísimo también explicarlo de salida, yo tengo que ir más allá de lo aparente. Mi novio se enfadó porque le regalé una camisa
tipo chemis roja. Yo tengo que ir más allá y yo me enojé. Si me quedo instalada en la primera forma evidente de las cosas, no lo voy a solucionar allí. Una joven ayer justamente, Sergio, me comentaba, ¿sabes qué, Maru? Ayer exploté, ella trabaja, haz de cuenta que en un entorno similar al que tú me estabas explicando, se encarga de solicitar compras, ¿no? En un área de compras, tiene que hacer pedidos y está manejando un proyecto y tiene que hacer digamos, el último pedido para un proyecto de aquí a que acabe el año. Habrían hecho un escrito, un documento y habrían dicho, pues de aquí en adelante, este proyecto lo conducen estos 3 proveedores que ya hicieron su concurso, ya participaron. Pues de la nada, me dice ella, el comprador a quien le estaba haciendo la solicitud para este proyecto, le dice, ¿sabes qué? No se puede. ¿Así? No se puede. No sé si te ha pasado, ¿no? Y le dice, tienes que volver a darme 3 cotizaciones, pero él dice, no, ¿cómo? Pero si ya lo tenemos documentado, pero si ya ocurrió el concurso, no, no se puede. El comprador anterior ya no está aquí y de ahora en adelante no se puede. Y ella se vuelve, ¿sabes? Como a molestar, insiste y dice, pero lo tenemos aquí documentado. Y él vuelve de nuevo a lo suyo, cada uno en su punto de razón. Yo no sé qué haya pasado antes. En esta empresa a mí me han dado instrucciones que todos los procesos de compra requieren mínimo 3 cotizaciones y por el monto de lo que vas a comprar yo no puedo hacer otra cosa, así que dame tus 3 cotizaciones. Y que se enganchan, y me dice, ya sabes que me preocupa porque sí me puse súper molesta y lo que además me dice es, a lo mejor eso sea un poco de inteligencia emocional, ¿será eso? No sé si tú lo has llegado a pensar, Sergio, o a considerar, oye, ¿no será que tenga que ser más maduro o quizás que tenga que ponerle un poquito más de eso que dicen inteligencia emocional? ¿De dónde la saco? Pues mira, creo que todos lo hemos vivido. Creo que no radica en si eres impulsivo o no eres impulsivo, radica en que es una emoción que te viene de dentro, ¿no? Y que lo más natural es que busques tu camino de salida. Ahora, si tú eres una persona explosiva, pues es el nivel, ¿no? Que va a tener esa explosión. Si eres una persona cerebral, pues sabrás trabajarla y a lo mejor pones un alto bastante adulto a la situación. Pero es que creo que todo radica en la manera en que pueda ser manejado el tema, ¿no? Bueno, a ver, desde luego que nos has dicho, digamos, de salida algo muy importante, ¿no? Y es como, de alguna manera, pongo mis límites si esa es la llamada que estoy recibiendo ante esta situación. Pero lo cierto también, Sergio, es que cuando me irrito y me pasa de nuevo y todo el tiempo, me irrito con mi mamá, aventé un zapato, el otro día alguien me dijo y lastimé la puerta, o alguien al dar un golpe se lastimó. O sea, si me está pasando continuamente, por cierto, no solo en el trabajo, también en mi casa, también con mis amigos o también con mis hijos, quizás más allá de poner límites a lo que otros me hacen, que desde luego debe estar allí involucrado, hay algo más en mi interior. Y sabes, mi conclusión es que no hay forma en que yo alcance eso a lo que se llama inteligencia emocional si primero no hice arqueología emocional. Es decir, si no alcanzo a identificar que detrás de estos enojos que parecen irracionales hay un pasado que se puede rastrear en mi historia, desde luego en la del otro que está enojado conmigo, por supuesto, pero en mi caso hay un pasado que se puede rastrear y que además podría incluso rastrearse hasta incluso alguna herencia de tipo ancestral. En todo caso, si me estoy descarrilando, en algún lugar ocurrió primero un descarrilamiento mayor y yo necesito recuperar contacto con eso que ocurrió en el pasado para poder allí disectar, entender, analizar qué es lo que dispara este gatillo emocional en lugar de hacer la próxima vez como que lo ignoro o poner un límite y ahí quedó. ¿Me explico? O sea, si la vida te está llamando cada 5 minutos, según tú, a poner límites, algo más hay allí. Puede ser una jefa que salió de quicio una vez, pero si lo veo en la jefa, en el hijo de mi novio, pero si lo veo también en diferentes personajes, definitivamente aquí hay un grito de algo que a mí me corresponde solucionar y que no se va a resolver si yo trato de contener o de ignorar lo que está pasando.
entiendo. Muy bien. Y entonces, Maru, ¿qué es el enojo? Vamos a definir realmente la sensación, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque pues lo hemos sentido, pero defínelo. O sea, es algo que me quema por dentro. O sea, ¿qué es? Bueno, claro. A ver, todos lo sabemos, pero quizás cuando ya nos dicen, a ver, ponle una definición, cueste trabajo, empecemos a confundir. Me parece que podemos homologarnos en este sentido al reconocer que es un estado emocional. ¿Qué es un estado emocional? Una respuesta ante algo que sucede. O bien en mi relación con el exterior, ¿sabes? Por conducto de lo que creo que ellos me hacen, o por conducto de lo que veo que yo hago, porque hay algunas personas que se enojan más que con los otros por lo que ellos creen que no pueden hacer. Así que, en definitiva, un estado emocional, una respuesta ante algo que ocurre usualmente en el exterior, pero también en muchos casos en mi respuesta a eso, y que puede variar en intensidad desde un enojo leve hasta la furia o la ira intensa. Como todas las emociones, se va a detonar por una percepción. Me gritan. Hay personas que se atacan a la risa, me gritan. Hay personas que simplemente cierran su puerta y dicen a mí que no me hablen, que siga gritando. Y hay personas a las que les gritan y inmediatamente se enganchan. Entonces aquí hay una percepción y también una estrategia de solución o una idea que en el pasado me condujo, según yo, a resolver, que luego puede complicar las cosas. Entonces, detrás de toda emoción habrá una percepción que va también, sabes, a implicar sensaciones. Pueden ser impulsos químicos, eléctricos, que van a generar eso que tú sientes como una irritación. Es decir, que lo que yo he percibido en un tono, digamos, que le llamaríamos subjetivo, se vuelve totalmente tangible cuando a raíz de esta emoción y la percepción que yo tengo, se activa toda una bioquímica e incluso en algunos casos decíamos que luego se activan algunas acciones como respuesta a esto que estoy sintiendo. Muy bien. Ahora, esa es la definición, ¿no? La pregunta es, ¿por qué nos enojamos? Es muy buena, creo, esa pregunta y además es la pregunta que recomendamos para cualquier persona que está batallando con el famoso conflicto del enojo. En primer lugar, lo que hay que saber, Sergio, es que mis expectativas de alguna manera se frustraron. Lo que me provoca esta suerte de irritación es que yo tenía una idea, una necesidad, un deseo, puede ser biológico o puede ser psicológico, pero que finalmente no se ha satisfecho. Y como la expectativa era que esto ocurriera, a la vez que no ocurre, hay la preocupación de que algo me ocurra si, por ejemplo, no puedo satisfacer este deseo, preocupación que puede subir en tono a un miedo mayor o a una enorme percepción de peligro. ¿Te fijas? Entonces es interesante, ¿no? La expectativa que se frustra podría no provocar enojo si yo creyera que, bueno, pues no me gustó, pero puedo encontrar otra solución. Cuando ante lo que me frustra yo veo con preocupación, miedo o enorme tensión por un peligro, algo, empieza la intensidad de esta reacción emocional a aumentar. ¿Por qué? Porque en el fondo, desde luego, ante el peligro de que algo ocurriera, yo necesito de alguna manera evitar que ese peligro se consolide. Ahora bien, si se trata de expectativas, si las expectativas son lo que están en juego, Sergio, auditorio, pues podemos hablar de muchos tipos de expectativas o deseos o necesidades. Tú decías, a mí, por ejemplo, me enfada mucho la injusticia. La expectativa con la que te conduces es que haya equidad, la justa medida en las cosas con las que yo de alguna manera, o las personas o en las situaciones en las que me desenvuelvo. Hay personas que su expectativa, Sergio, es sentirse abrazado. Y de hecho, cuando no se sienten abrazados, no solo es que se frustre la expectativa, sino que empiezan otras preguntas. ¿Por qué mi mamá no me quiere?
sentirme visto. Hay muchas personas que me dicen, me enfada sentirme ignorado o ignorada. ¿Qué tal esta? Sentirme escuchado. ¿Por qué no me escucha? Me decía una mujer la semana pasada en relación a algunas cuestiones que ocurren con su marido. Ahora, hay algunos que no solo queremos sentirnos escuchados, sino que lo que nos interesa es que haya un intercambio. ¿Por qué no me contesta? Pues sí me oye, pero no me contesta. Y además yo desearía que me contestara rápido. ¿Por qué se tarda tanto en contestarme? Me seguía diciendo esta mujer. Y bueno, vámonos todavía más lejos, ¿no, Sergio? Yo no solo quiero que me vea, o sea, no sentirme ignorado, que me escuche, que haya un intercambio, sino quiero que me den la razón, quiero sentirme validado en mis ideas. Y entonces me enfada el que sienta que no me hagan caso. ¿Por qué? Enlacemos esto con el asunto del que partíamos. Porque más allá de mi enfado que aparece en la superficie, yo tengo miedo de que si no me hacen caso, por ejemplo, aquí haya algo, un peligro que nos ponga en riesgo a todos, que nos estrellemos, que esta no sea una situación que nos beneficie. Ahora, hay otras mil razones, porque como personas o situaciones tenemos posibilidades. He visto casos de personas que se súper enfadan, por ejemplo, cuando ocurre un mínimo error en casa, se nos cayó la harina del pastel al piso. Porque en el fondo lo que le preocupa es el dinero que siente que no tiene. En efecto, en sentido estricto, no es que por esa harina nos vamos a quedar sin comer, pero siento tal nivel de preocupación que ya se ha elevado a un nivel de tensión y peligro máximo que cualquier mínima cosa me irrita, no por el hecho, sino por lo que ello podría significar. ¿Qué me dice acerca de la puntualidad o la impuntualidad? He visto personas que me dicen, para mí el que alguien no llegue a tiempo es una gran falta de respeto y hay un enfado máximo, una explosión total, y sin embargo yo veo que en la contraparte, a lo mejor a mí me pasa muchas veces, Sergio, somos optimistas, los que no somos tan estrictos con las reglas del tiempo tipo puntualidad inglesa, a veces somos optimistas y desde luego nunca estamos haciendo algo con la intención de robarle a otra persona su tiempo valioso, sino que creemos que sí nos da tiempo. De otra manera, desde luego, también he visto casos muy recientes, me acuerdo ahora del caso de un joven al que le enfadaba, por ejemplo, que le respondieran con preguntas, perdóname, con respuestas que decía injustificadas. Cuando no tiene fundamento lo que me dicen, salgo de mí, salgo de quicio. ¿Y qué hay atrás? O sea, ¿por qué puede haber miedo? Decíamos, si allí lo hay, o peligro atrás de que alguien me dé digamos, respuestas no fundamentadas. ¿Sabes qué encontramos cuando revisamos esto? Este chico venía de haber vivido la separación de una novia porque fueron a decir cosas que no eran ciertas. Es decir, el peligro o el miedo que él percibe no es que le digan solo cosas sin fundamento, sino que esto puede provocar, por ejemplo, en ese caso, la ruptura de una relación, lo que sí no quiere que ocurra, peligro que quiere evitar. Hay otros más, hay quienes se ponen furiosos porque no les dicen la verdad, porque alguien les dice mentiras continuamente, o finalmente pues porque te piden hacer cosas que no quieres hacer, porque sientes que tienes algo más importante que hacer, o porque te saca ronchas hacer eso, o nuevamente regreso al asunto que a veces otros no consideran, que yo no quiero hacer eso y me enfada porque siento que no puedo hacerlo como debería o en el tiempo que me está pidiendo. Cada quien tenemos nuestros favoritos y no sé cómo ves este popurrí, Sergio. ¿Te habrías puesto a pensar alguna vez en toda la variedad de razones por las que me puedo enfadar? No, por supuesto, o sea, creo que hay una gran cantidad de cosas que ese estímulo que hemos definido, pues responde y reacciona de una manera, pues garrafal, ¿no? Lo cual me lleva, fíjate, a la siguiente pregunta, Maru. ¿El enojo es contagioso? Parece que lo es, ¿no, Sergio? Yo no estaba enojado o enojada, pero a mí me gritó esta mujer, yo tuve que poner un límite y me enojó. No, fíjate, lo complico ¿Sí? un poquito más. Por favor. En alguna ocasión, pues teníamos un grupo de trabajo muy, digamos, compacto. Estábamos muy Sí. compenetrados todos y nos encantaba el líder que teníamos. Entonces,
era todo dulzura, todo era maravilloso y además pues era una camaradería muy, muy grande entre el grupo, pero además debíamos una lealtad muy comprometida y genuina hacia nuestro líder. En alguna ocasión sentimos que ese líder se vio atacado Mm. y en una junta, los que éramos integrantes del equipo, nos empezamos a contagiar el enojo con la mirada. ¿Por qué? Porque nos estaban tocando algo en común. Entonces, pues las 4 personas que éramos parte de ese equipo estábamos realmente muy, 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 muy enojados. O sea, si la mirada hubieran sido daga, Sí, realmente hubiéramos acribillado allá al jefe de nuestro jefe, sí. ¿no? Entonces, pues esto es un claro ejemplo de si el enojo es contagioso. Fíjate que me parece que hay algo importante que vale la pena explicar. En definitiva, es cierto, Sergio, que detrás de esta manera de sentir interna, yo de alguna forma, digamos, estoy vibrando en algo que es agradable o que no es agradable. Eso es un hecho. Se siente agradable, independiente de la definición que hayamos puesto de una reacción emocional y todas esas cosas, en la realidad sin definiciones, es más, si nadie supiera de la ira, de la cólera, del enfado, de un enojo leve, yo ya sé que aquí hay algo que adentro de mí no se siente bien. Y esta emoción que resulta, digamos, consecuencia de todo lo que hemos ido explicando, tiene una vibración. ¿Tú has visto lo que ocurre cuando una cuerda de una guitarra está vibrando? Le llaman reverberación, ¿no? Que Sí, provoca. sí. Entonces, esta vibración, desde luego que se emite alrededor de mí. Y desde luego que es una vibración que toca a los que estén allí. Ahora, ¿por qué a veces sí entro en vibración y por qué a veces no entro en vibración? Si de alguna manera parece que es contagioso, yo como la persona aludida, estás diciendo, y estaban haciendo algo en contra de mi jefe y entonces lo siento como propio y enoja tanto que volteo a ver a otros y otros ya están también, otros ya se prendieron de esto. Es que es posible que todos estemos conectados, Sergio, o en la misma manera de ver algo o en el polo opuesto. Déjame explicarlo de esta manera. Esta semana trabajaba con una mujer que atravesó por un proceso de cirugía, ¿sabes? Y como muchas veces ocurre en los procesos de recuperación, pues aquel que pasó por una intervención quirúrgica se siente debilitado. Y me decía, no sabes cómo me siento vulnerable y me enfada que otros no me atiendan. Alguien más me decía, es que necesito entrar a la regadera y que alguien me ayude a moverle a las llaves y me tardo 1 hora y nadie me contesta. En ese mismo sentido, entonces se enoja, se explota, pues, y parece como que el hilo del enojo empieza a recorrerse como si fuera como el que vemos en las películas cuando hay pólvora o cuando empiezan a conectar. ¿Has visto esas películas, no? Una Sí, claro. explosión con otra y parece que el hilo corre, prende y entonces prende a otro, pero si prende a otro es porque allí también hay algo que le conecta. Y en este caso, en el ejemplo que te pongo, decía que podemos vibrar en lo mismo. A mí mismo me enfada eso y entonces si, por ejemplo, me lo cuenta y yo me acuerdo de cuando a mí me hospitalizaron y que nadie me vino a ayudar, puede ser que yo me enfade solo del hecho de saber que ya nadie le esté ayudando. Hay gente que así reacciona. O en el polo opuesto que yo decía, pues puede ser que a lo mejor haya alguien que dice, oye, espérame, me siento súper cansado. Me están dando de gritos y quieren que acuda cuando estoy en clase. O ¿por qué me dan de gritos y me piden esta ayuda cuando estoy yo, por ejemplo, en la cama tirado y siento que ya me dio COVID? Entonces, de alguna manera empezamos a entrar en conflicto o en esta resonancia por el mismo conflicto o un opuesto. Otro ejemplo que ocurrió también así de estos muy, muy recientes, una mujer me decía que en realidad se pone muy molesta, pero muy molesta, cuando su esposo no la escucha, no le contesta, pero encima no solo le pasa a ella, sino que van a unos retiros matrimoniales, les piden que hagan una carta de amor, ella hace una carta de amor espectacular y cuando otros, ya ni siquiera ella, están pidiendo una carta de amor, ¿qué crees? El esposo en la carta de amor
pone que está furioso. Entonces, puede ser que estemos conectando en una vibración por el mismo motivo o por justamente un motivo opuesto. Ella dice, como no me contesta, él dice, ¿cómo me hacen escribir estas cosas que me sacan ronchas? Maru, ¿qué es lo que se tiene que hacer con lo que estamos sintiendo en ese momento? Bueno, a ver, importantísima la pregunta porque aquí es donde pueden empezar los conflictos, ¿no? Hay personas que de plano, ¿sabes? No se detienen. Y si para sacar ese enojo hay que sacar la bota y aventarla, la avientan. Me han tocado ya algunos casos repetidos de mujeres que me dicen, yo no me lo quedo. Vuele lo que tenga que volar, vuela el pan, vuelan los cafés, vuelan muchas cosas. Eso suele ocurrir con una enorme frecuencia en el entorno familiar, donde muchas personas piensan que no hay consecuencias por hacerlo. En el ambiente laboral en general no es que la gente se arme de trancazos, que puede ser, pero no es lo más frecuente. En el entorno laboral normalmente las personas, ¿sabes?, se restringen. Desde luego vamos a tener que canalizar lo que estoy sintiendo. Si, por ejemplo, tú lo estás sintiendo en el trabajo, Sergio, una de las recomendaciones más frecuentes que doy es, si estás en un punto en el que ya te diste cuenta que estás a punto de ebullición, te disculpas, vas corriendo al baño, agarras un papel de baño, lo mojas y lo avientas al piso. Necesitas sacar ese enojo, es una fuerza que está en tu interior. Te va a arrojar a hacer otras cosas. De hecho, ese es el verdadero para qué de esto. No para golpear a otro, es una fuerza que yo necesito para hacer algo que antes no había hecho. Eso es un hecho. Lo que pasa es que si en momentos de turbación mental, de pensamiento, yo quiero emplear esa fuerza, lo más probable es que la vaya a emplear mal. Entonces, ¿tengo que sacarlo? Sí. Tengo que liberarlo, desde luego. ¿Por qué? Porque en cuanto lo libero, no solo no está en mi cuerpo, tengo un pensamiento más claro, pero además puedo comprender lo que en ese instante me está enfadando, como si le pusiéramos micrófono. Si le pusiéramos micrófono a eso que sientes, ¿qué te dice? Eso es lo que queremos, ponerle micrófono, queremos canalizarlo, queremos dejarlo fuera del cuerpo, no restringirlo. Y una vez que el micrófono ya me ha permitido escuchar lo que está pasando, quiero validar si esas quejas verdaderamente son ciertas. Pueden serlo, Sergio. Puede ser que el enfado que siento es porque el tipo que está frente a mí y es mi jefe, es un tranza, me va a meter en problemas. El enfado no es para que le dé un golpe, el enfado es para que yo tome fuerza y la energía de buscar otro trabajo, de ponerme a hacer algo distinto. Ese marido que me está hablando de esa manera que me lastima y me enfada cada que me lastima verbalmente o que me avienta cosas o incluso que procede con violencia física, si me provoca a mí un enojo es para que escuche y diga, ni un segundo más aquí, mi vida aquí peligra, mi seguridad está en riesgo. ¿Me explico? Entonces, hay un para qué, hay una energía extra, pero esta energía yo tengo que canalizarla primero para detectar el reclamo, validar si eso no es cierto, el peligro. Si hay peligro hay que hacer cosas y por otro lado, si no lo hay, yo en definitiva tengo que hacer algo distinto. Más allá de si los otros están mal o yo en el proceso tengo algo aquí que reparar, hay una fuerza y para ello voy a tener que canalizar esta energía que estoy sintiendo. Ok, fíjate que si me ocurría, te iba a preguntar cómo saber lo que debo hacer distinto, ¿no? Pero creo que ya nos lo contestaste un poquito. Creo que todo radica en el manejo que le damos a esto. No nos estás pidiendo que acallemos la emoción, sino el cómo la manejamos, cómo la expresamos y cómo la sacamos, ¿no? ¿Cómo Creo que eso es canalizo lo la más energía? O importante. sea, exactamente, la energía que me provee es útil para algo. ¿Cómo la empleo? Y lo que me estás tú preguntando suele ser una de las interrogantes o inquietudes más frecuentes en quienes atraviesan por estos conflictos. ¿Cómo le hago para saber qué es lo que tengo que hacer distinto? Hay personas que me dicen, es que estoy trabado, no sé qué hacer. Déjame dar una pauta, Sergio, que creo que te va a ser útil a ti y creo que también le puede ayudar muchísimo a nuestro auditorio. Fíjate bien. Tenemos dos posibilidades para ver bien qué hago. Cuando yo no sé qué hacer,
cuando estoy trabado, yo te recomiendo que sigas la secuencia que ahora te voy a explicar. Primero, ya lo canalicé, o sea, ya en el momento, la última vez que sentí que me descarrilaba, ya lo escuché, ya lo liberé. Si no lo liberaste, que es lo que la mayoría hacemos, entonces retoma contacto con ese momento, con esa situación, con el recuerdo de ese momento, como Sergio nos decía, aquel día mi jefa me gritaba como loca. Ok, te pido que hagas un pequeño momento como de introspección, cierra tus ojos, reconecta con esa memoria. Lo primero, Sergio, tengo que conectar con la escena y acordarme. ¿Tú te acuerdas? Pongamos el ejemplo, ¿qué traías puesto? ¿Te acuerdas en dónde estabas? En ese edificio, en una sala de juntas. Puedes ir, en cuanto te hago estas preguntas, retomando contacto con la memoria, como si estuviéramos viendo una foto que se plasmó en ese instante. Sí, inclusive aromas. Eso es, eso es. En ese punto donde ocurrió algo, hubo percepciones visuales que suelen ser bastante predominantes, pero hay personas que somos muy auditivas, otras que somos muy olfativas, táctiles o incluso, Sergio Auditorio, puede haber memorias de gusto. ¿Por qué es importante retomar contacto con todo este espectro de sensaciones? Porque ellas son el camino que me permite entender. Si yo la emoción no la permití surgir, va a haber un bloqueo, va a haber tensión en algún lugar, en mis manos para no dar el puñetazo. O también, Sergio, puede ser que sí lo haya liberado, pero no por completo. Y en cuanto yo permito que la foto empiece a cobrar vida, es como entro a la memoria de ese evento y empieza nuevamente el carrete a moverse. Estas expresiones sensoriales, visuales, son la llave que me permite volver a activar la sensación en mi cuerpo y la emoción que posiblemente no quedó liberada. Bien, ya sé lo que ocurrió, ya recuerdo que vino, me gritaba cuando yo estaba sentado, no lo vi venir, o alguien me decía cuando estaba lavando los trastes de manera no prevista, me vino a dar de gritos, empezó a seguirme, yo volteé. Es decir, no solo conecto con el momento y la emoción, sino que empiezo a darme cuenta de una trama que ocurrió que sí vamos a querer revisar. Cuando estaba yo sentado, vino, me gritó. Queremos entenderla, pero déjame aquí explicarte lo más importante. ¿Por qué queremos ver una trama desde la perspectiva de arqueología emocional? Porque esa trama, lo más probable es que si me llevó a una erupción volcánica, si me llevó a descarrilarme, si me súper enganché, si nada me quitaba el enojo, lo más probable es que no haya sido la primera vez que me ocurrió. Y esto me parece una información vital para muchísimas personas que no se lo imaginan, Sergio. Cuando yo me descarrilo, cuando yo me enfado y me engancho con alguien, es posible que tú en aquel evento, en aquel trabajo, sientes que te enojaste por una jefa injusta, pero yo te digo que lo más probable es que no haya sido la primera persona injusta en tu vida con la que te enfadabas. Si tu enfado llegó a ese nivel, es altamente probable que no te estés relacionando con ese personaje, sino con alguno que en el pasado cometió un acto injusto ante el cual o no te pudiste defender, o en definitiva no pudiste ni siquiera acabar de expresar la emoción que sentías. Y esa es la verdadera razón por la que tenemos que comprender esto que ocurrió, porque si yo encuentro las sensaciones, si yo encuentro las emociones y la trama, adivina qué sigue en este proceso. Yo necesito entender cualquiera de dos cosas. La primera, ¿en qué otro momento en tu vida recuerdas que haya ocurrido esto? Hagamos el ejemplo con Sergio. Sergio, ¿tú puedes ubicar algún otro momento en tu vida antes de esta jefa que era injusta, que te gritaba, de alguien que te hubiera tratado con injusticia, quizás incluso con palabras así en tono elevado? Y sí, muchísimas veces, o sea, pues, sobre todo laboralmente. Ok, en tu caso es laboral. Hay personas donde se mezcla todo, ¿eh? No necesariamente solo es aquí. Sí, fue mi tía. No, eso era mi abuela. O sabes qué, sí me acuerdo y esa fue una amiga que yo Pero ya me dijiste algo valiosísimo muchísimas veces. Bueno, muchísimas veces significa que tiene que haber una trama de repetición. Es decir, lo que vamos a necesitar no solo es que recuerdes los nombres de esas mujeres o de esas personas, sino cómo ocurrían. Cuéntame. Un evento,
un momento en el que te hubieras sentido atravesar por una enorme injusticia, alguien te estaba gritando, ¿cómo fue? ¿Puedes recordar en dónde estabas? ¿Puedes recordar la temperatura? ¿Puedes recordar las sensaciones? ¿Te fijas lo que estoy tratando de provocar? Estoy tratando de provocar que conectes inmediatamente. A esto le llamamos puenteo. Y es un puenteo que puede ser afectivo por la emoción. Estoy buscando la misma emoción. Dame otro ejemplo de un momento donde hayas vivido esta misma emoción. O un puenteo somático. Dame un momento en el que hayas sentido internamente lo mismo. Porque hay personas que no dicen enojo, pero dicen me siento irritado. Hay algo adentro que siente que arde. Entonces, bien por la sensación, bien por la emoción, pero conectamos con otra escena. Y puede llegar a ser necesario ver varias o no. Lo que yo quiero es entender la trama. ¿Por qué? Porque en tu trama tiene que haber una repetición. No solo del tipo de cosas que hace el exterior, sino de la interacción que tienes con el exterior. De las cosas que ves, las cosas que no ves, las cosas que sientes, las cosas que piensas, las cosas que interpretas y las reacciones o acciones. En esa repetición es importantísimo y quizás lo más importante que alguien que tiene este conflicto continuamente y le aflige tiene que saber, hay una trama de repetición en la que tú, independientemente del exterior, puedes hacer más de una cosa distinta. Y eso lo queremos entender, porque si tú actúas de una manera distinta, esta trama se va a disolver. Ok. Maru, ¿y qué pasa si nosotros no modificamos nada? Simplemente, es más, ni expresamos esa emoción. Sí. Sí, puede pasar y con mucha frecuencia ocurre cuando yo todavía no he acabado de comprender que yo soy el que aquí puede hacer alguna cosa distinta. Cuando yo me quedo aferrado a la idea de que los otros son los que tienen que cambiar, lo que va a pasar en definitiva, Sergio, es que me van a seguir ocurriendo estos eventos. De hecho, que cada vez me van a ocurrir eventos con mayor intensidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que me dé cuenta que si el exterior no puede cambiar, yo soy el único, la única que puede hacer algo distinto. Muchas veces ocurre ya que las personas revisan las tramas y se dan cuenta que en efecto, por ejemplo, pues sí, resulta que esta chica, Sergio, que estaba en las cotizaciones, ¿te acuerdas el ejemplo de salida, no? De habla con el hombre de compras y le dice necesito 3 cotizaciones. Y dice, ok, pero ya no las necesito, tengo el fundamento. No, se necesitan 3 cotizaciones. Oye, pero habíamos llegado al acuerdo, pues eso fue con el pasado, ahora se necesitan. Se descarrila. Eventualmente ella está tan enojada, tiene que resolver el problema que se moviliza y va con su jefa. Y su jefa me dice, no juegues, Maru, en 5 segundos lo resuelve. Habla con el jefe del muchacho y le dice, oye, ¿cómo que necesitamos 3 cotizaciones? Sí, ok, yo necesito darte 3 cotizaciones, sí, pues ayúdame, tú eres compras, o no eres compras, sí, perfecto, tú consígueme 3 cotizaciones, ¿me las puedes conseguir tú? Sí, fin del problema. Y ella dice, ¿cómo puede ser? Yo me descarrilé porque me pide que haga cosas que yo siento que es injustas que tengo que hacer, y cuando voy con mi jefa, en lugar de que se enganche, ella que no está en la situación de conflicto que yo estoy viviendo, puede ver más claro y decir, ok, se necesitan 3, pues sácalas tú, ayúdame, ¿me puedes ayudar? Sí, fin del problema. ¿A dónde quiero ir con esto? Porque me parece que esto puede ser súper importante para evidenciar algunas cosas que no siempre vemos. Ella lo que me dice es, ¿expresé el enojo? Sí, lo expresé. ¿Traté de mantenerme? Sí. ¿Expresé mi verdad? Sí. Entonces, si yo ya expresé el enojo, que habíamos dicho que hay que hacer, si yo ya expresé mi verdad, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Porque parece que entonces todo el tema está en el del frente. Y aquí viene algo que he visto con mucha frecuencia y que muchas veces pasamos por alto. Ella, cuando se moviliza y busca ayuda con alguien que permite tener una perspectiva más alta, se da cuenta que este muro, por más que intente atravesarlo, no cede. Cuando ella se da cuenta que al lado de mi mano no hay nada. O sea, el muro contra el que me estoy estrellando, que es mi mano, no tiene nada a los lados. ¿Qué significa esto? Porque la metáfora visual es importantísima y muy útil. Ya ves, estoy viendo incluso que Sergio tiene los ojos más abiertos. Cuando yo intento con este muro y apenas me abro
Observo que otro resuelve. Claramente aquí sí hay algo que puedo hacer distinto, porque es posible que el desafío no sea dejar mi emoción, ya me di cuenta, canalizarla apropiadamente, ya expresé, sino insistir, Sergio, en que otro me entienda cuando claramente parece un muro y no me va a entender por diversas razones. O sea, cuando yo insisto en que otro me entienda y ya me di cuenta que no me entiende y ya me di cuenta que es explosivo o explosiva, es que entonces seguir insistiendo en derribar el muro, que el otro cambie, que no sea explosivo, que no salga de sí, no es la cuestión. Justo aquí es donde está, en esto que me duele, lo que yo debo hacer de una manera distinta. Y lo que yo tengo que activar aquí, fíjate cómo además en su caso fue impresionante. Se mueve, lo resuelve. Y entonces le digo, háblame de una situación previa en donde te hayas sentido con la misma frustración, con el mismo enojo o haya parecido algo similar. Ella conecta vía la emoción inmediatamente y me dice, claro, lo tengo. Ocurrió que hace unos meses, este mismo año, íbamos a hacer un viaje familiar. Estaba lista para el viaje familiar y de pronto al esposo de ella le detectan cáncer. Tiene que atravesar por un proceso de una operación. Afortunadamente, todo se encuentra bien después de esta intervención. De hecho, lo encuentran limpio. No hay necesidad ni siquiera de radioterapia o quimioterapia, pero después de la intervención se viene un proceso y un tiempo de reposo, de recuperación. Ocurre que el viaje que habían planeado está precisamente coincidiendo en esas mismas fechas y no es un viaje que pudiese ser cancelable. Al menos no desde la perspectiva que ellos ven. Es un viaje familiar, la familia de ella lo hace. Y ocurre, fíjate si no es impresionante esto, que pues desde luego viene el asunto de tendríamos que haber pagado la recámara y los vuelos que no empleamos. La recámara, pon tú, por toda una semana en un destino de playa, 20,000 pesos. Ok. Al viaje familiar va un amigo de la familia, un amigo del hermano, ocupa la habitación, la paga. Sin problema. Ella estaba preocupadísima junto con el marido, ya que pasaron por el asunto de la enfermedad, ya que estaba todo más o menos aclarado, su siguiente angustia era, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues no fuimos de vacaciones y ahora tenemos que pagar algo pues con todos los gastos que hemos tenido. El amigo habla con el esposo y le dice, no te preocupes. Pedro, ¿no? El amigo, no te preocupes. Yo entiendo, yo ya cubrí la habitación, no se preocupen. Bueno, aparentemente el problema estaba resuelto y dirás, entonces, ¿dónde está el motivo de enojo? Resulta que esta mujer había entregado con su tarjeta de crédito, digamos, ¿no? Había pagado con ella los viajes de avión de toda la familia. Entonces va con la mamá para cobrarle pues, los viajes, los boletos de avión de la familia y su mamá, digo, aquí es donde está lo increíble, le dice, ¿cómo? ¿Cómo que me vas a cobrar los boletos de avión? Pues que no, o tú reservaste una recámara que no ocupaste. Y ella le dice, no, pues sí, mamá, claro que, a ver, no la ocupamos, pero Pedro, el amigo de mi hermano, la pagó. Fíjate esto, su mamá le dice, muy bien, pues Jaime la habrá pagado, pero tú hiciste una reserva que no usaste. Y ella así como, no entiendo, ¿no? O sea, si mi reserva alguien la pagó, a ver, ¿ocupaste o no ocupaste la recámara? No, no lo ocupé, ok, entonces alguien lo tiene que pagar. Por eso, pero ya lo pagó Pedro. ¿Ocupaste? Y la mamá regresa, ¿ocupaste o no ocupaste la recámara? No. Entonces alguien tiene que acabar pagando los gastos. Por eso, mamá. Y cada uno, por eso, por eso, por eso. Y dices, no juegues, pero ¿lo pagó o no lo pagó? Sí, sí lo pagó. El caso es que nadie saca a la mamá de la idea de alguien tiene que pagar. Y yo así considero que lo pagas. Y ya se pone histérica, se pone furiosa. ¿Dónde está el sentido de apoyo, de empatía? ¿Por qué le está cobrando a la mamá algo que alguien ya pagó? Finalmente, si te das cuenta, Sergio, se parece en cuanto a la primera trama, cuando a lo mejor le están pidiendo algo que no está justificado. O cuando en el intercambio le están diciendo algo que no es cierto. ¿Qué hace ella cuando le piden algo que no está justificado o cuando se da cuenta que no es cierto? Porque podría decir, bueno, no te preocupes, yo voy a volver a hablar con Pedro para validar, a lo mejor no lo pagó, pero si él lo pagó, yo necesito que me paguen los boletos de avión.
El problema es que en su gestión ella, cuando se da cuenta que alguien le pide algo injustificado o le está diciendo cosas que no son ciertas, insiste en que el muro que ve que le pide cosas no justificadas o que le dice cosas que no son ciertas, ceda. Y el muro nunca cede. En ese curioso ejemplo, cuando ella va con su papá y le pregunta y le explica, el papá se apena muchísimo y le dice, hija, no te preocupes, yo te pago los boletos de avión, pero es entendible, comprensible, máximo, total. El padre le paga. Como la jefa le ayuda a resolver el problema. Fíjate cómo en la trama de repetición está la pauta de lo que debe hacer distinto. Cuando me encuentro con estos muros, ¿a poco no es impresionante, Sergio? O sea, si yo ya expresé mi enojo, si yo ya entendí mi reclamo, si yo ya pude poner en términos cordiales mi reclamo con otro, es que es un hecho que tengo que hacer algo distinto cuando este no hace algo que yo quisiera, en lugar de seguirme enfadando en su historia y en su caso, por cierto, en la de todos. El pase a otros espacios donde pueda ser escuchado es de libre acceso. Decía, mi mano está aquí, pero acá y acá no hay nada. Y le decía, curioso, y creo que con esto podemos ir concluyendo hoy. El Padre es el que te escucha. Aún en esos casos de injusticia, el Padre divino siempre me ayuda. Si en lugar de insistir en que este muro cambie, con quien yo establezco diálogo directo, es con el Padre divino. Tendría que haber otra solución. El problema, ¿sabes cuál es, Sergio? Que a veces no solo me quedo insistiendo en que tiene que ser distinto este muro, sino que a lo mejor salgo de ese lugar, pierdo el empleo o no, como te pasó a ti, bueno, pues ya, ahí termina. El problema es que luego en mis pensamientos sigo regresando y sigo regresando y sigo regresando e insistiendo en que tenía ella o él que haber sido distinto. Mi esposo me tiene que escuchar. Y a lo mejor mi esposo tiene un problema de Asperger, como me tocó trabajar con alguien. Si yo no reconozco que el otro podría o no cambiar, voy a seguir insistiendo y ese es el problema. En mi enfado prolongado, si yo insisto en que los otros sean distintos, me voy a perder la oportunidad de aprovechar lo que esta historia me quiere contar. Y entonces la voy a repetir y la voy a repetir y la voy a repetir hasta que me acabe por dar cuenta que en la trama yo puedo ver algo distinto y ese solo hecho es que quizás los otros no estén en el punto en el que puedan cambiar o quieran cambiar. Y fíjate cómo cuando uno se abre a ver otras alternativas, aparecen respuestas. En mi caso, en aquel novio, ¿te acuerdas cómo empezamos? Así podemos terminar. Cuando le regalo yo una camisa y él me toma por sorpresa y se pone histérico, la verdad de las cosas es que él me había dicho desde antes que no le gustaba que le hicieran regalos. Y yo no le hice caso. Claro, me pareció, desde luego no lo hice con una mala intención, que seguro le gustaría, pero yo no había escuchado eso, no había validado eso. Por cierto, el día que ese jefe del que después te conté, explotó así de gritos, ya sabes, yo le entregué una tabla haciendo lo mismo que hice con la camisa. Él me pidió A y yo pensé que si le ponía A, B y C se iba a poner furioso. ¡No! ¿Me explicó? Claro que yo podía hacer algo distinto. No era la primera vez que me pasaba y en ambos casos yo vi que los dos reaccionaban de manera abrupta. Yo ya lo sabía. Es decir, que hay muchas cosas más que una sola que puedo hacer distinta. Si yo veo cosas, incorporar lo que veo. Si me piden cosas y ya sé que allí puede haber explosiones, pues
de alguna forma yo puedo propiciar que no las haya. Pero si con quien estoy explota todo el tiempo y si es contagioso y me hace daño, pues también puedo tomar otras decisiones. En todo caso, nunca hay mala suerte en lo que nos ocurre. Siempre hay un mensaje de algo que puedo hacer distinto. Y no sé si con esto, Sergio, termino por dar respuesta de cómo en las tramas yo siempre puedo hacer algo distinto. No, completamente, ¿no? El problema es contar con este tiempo automático de revisión de nuestras reacciones, o sea que en este momento en que te asalta la emoción y empiezas a ver resurgir el monstruo verde como sale de ti, para poderlo acallar y de alguna manera Ok, catalizarlo, ¿no? ok. Y creo que allí podríamos hacer, digamos, la conclusión final para quienes como tú y como yo, ¿eh? Nos vemos inmersos en el problema desagradable, en el surgimiento de una emoción que parece que se empiece a comer todo lo que está alrededor y que nos nubla la vista y que además nos perturba. Paso número 1. Para que yo pueda resolver esto que está ocurriendo, necesito canalizar esa emoción, dejarla fuera del cuerpo. Paso número 1. Segundo, ¿qué reclamo hay? ¿Qué me lastima? ¿Qué digo que hicieron los otros o que me hicieron o que no hicieron que me irrita? Y aquí tenemos las preguntas. ¿Cuándo fue una situación similar en la que esto haya ocurrido? ¿Y cuál es la trama de eventos? Jefe se enojó porque le traje una tabla con cosas adicionales a las que había pedido. Novio o exnovio se enojó porque le di una camisa que me había dicho que no quería. Estoy haciendo yo algo aquí. Puede ser que todavía no lo vea. Si no lo alcanzo a ver, necesito otra trama. Dame otro momento en el que alguien haya, digamos, interactuado contigo así a gritos, donde haya pasado lo mismo o donde tú hayas conectado con la misma emoción. Y cuéntame qué pasó. Trama 1, trama 2, trama 3. Al cabo de varias, yo siempre encuentro una repetición. Podrías incluso decirme, ya la vi, pero no veo qué puedo hacer distinto. Bueno, puede haber 2 pautas y pistas finales. Si yo digo que los otros tienen que cambiar, me está faltando averiguar. Si por otro lado yo estoy en una postura extrema, ya no le voy a hablar. Voy a hacer como que trabajo, pero no trabajo. Voy a estar aquí en el viaje, pero ¿sabes qué? Mientras menos lo vea, mejor. Si yo ya me fui a una posición extrema, esa no es una buena solución. De hecho, esa solución extrema me va a volver a llevar al mismo problema. Y por último, ¿qué posibilidades tengo? Es decir, ¿por dónde pueden estar las pistas de lo que tengo que cambiar? Puede ser que lo que tenga que cambiar es lo que estoy viendo. Yo insisto en que el muro sea un puente. Por lo pronto, el muro ha decidido ser muro, conmigo y con los otros, de hecho, normalmente antes de mí. Entonces, en lo que yo estoy viendo, puedo incorporar cambios. En lo que yo pienso o interpreto también, él tiene que escucharme. Y si tiene Asperger, me va a poder escuchar. Él tiene o ella tiene que ser recíproco. ¿Quién dijo? ¿Según quién? ¿Y si no puede? ¿Y si no quiere? Tercer punto final. Si el otro no puede, ¿qué puedo hacer yo distinto? Ya que expresé mi emoción, expresé mi verdad y validé si al expresarla las cosas cambian. Y si las cosas no cambian, aquí el que tiene que hacer algo distinto soy yo. Usualmente todo lo que nos enfada, Sergio, nos lleva a un pasado. Y por último hay una pregunta, sabes, que nunca falla. Nunca falla. Si en definitiva no le das y dices, Maru, ya vi una trama, ya vi otra, pero siempre es la injusticia afuera, te hago esta pregunta. ¿Quién fue el primero o la primera persona que no te escuchó, que hizo una injusticia o que de alguna manera provocó eso que te irrita? Muchas veces estas respuestas nos llevan a lo que ocurrió en nuestros primeros años de vida, cuando mi mamá me dijo, cuando mi papá o algún otro personaje, algún cuidador o ser cercano estuvo allí o no estuvo allí. Alguien me decía, es que mi mamá no me escuchaba, siempre estaba ocupada, es que siempre buscaba cosas que hacer, siempre tenía alguna razón por la que no me podía poner atención, hasta mi papá se enojaba con ella. Y es entendible, Sergio, y comprensible esa desesperación, esa frustración. El niño chiquito, si no tiene la atención de un adulto, ¿cómo come, Sergio? ¿Cómo sobrevive?
Es comprensible esa primera emoción, porque lo que estás buscando es tu sobrevivencia al conseguir la atención de alguien que te ayude. Sin embargo, cuando tú y yo crecemos, cuando todos los que están con nosotros en el podcast hemos avanzado en experiencias, ya no tenemos los mismos ojos pequeños y lo que posiblemente nos esté faltando es ajustar la vista. Si el otro no puede cambiar y si tengo muy claro mi reclamo, solo nos queda una alternativa, Sergio, que usualmente siempre es una alternativa que soluciona esto. Lo que yo reclamo, lo que me lastima que hagan otros, altamente probable que no me haya dado cuenta que yo lo estoy haciendo. Cuando alguien me dijo, mi mamá siempre estaba ocupada, nunca me hacía caso. ¿Hasta dónde, si cambio, ella nunca me hacía caso por yo, nunca me hacía o me hago caso, es una afirmación correcta? Y no sabes a dónde llegó esta mujer, me dijo Dios. No me había dado cuenta. O por ejemplo, la mujer que me decía, mi esposo nunca me escucha. Cuando escucha la pregunta, ¿quién fue el primero o la primera que no te escuchó? También, curiosamente, es la madre. Y me dice, mi madre no me escuchaba. Y cuando yo llegaba a hablar, me decía, no digas tonterías. Y detrás del enojo porque otros no me escuchan, está el que mamá no me escuchaba porque pensaba que si yo hablaba decía tonterías. Y entonces no es el enojo por las tonterías, sino el enojo que yo creo que lo que digo no tiene sentido, lo que me tiene atorado o atorada en este ciclo. Cuando ella se da cuenta, puede cambiar la interpretación. Seguramente todos al hablar decimos tonterías. Decimos más de una, pero si no las decimos no vamos a podernos dar cuenta y no vamos a poder ser mejores. Es decir, si yo me doy a la tarea de comprender que no hablo porque hablaré correcto, sino hablo por un intercambio, me puedo liberar de esa culpa y que posiblemente si otros no me escuchan, el primero que me puedo escuchar soy yo, que si posiblemente otros no me atienden porque siempre están ocupados, la primera que se puede atender soy yo. Como te fijas, siempre hay una moraleja, siempre hay algo que yo puedo hacer distinto, que muchas veces es justo eso, que estoy reclamando que los otros hagan o no hagan. Mi mamá es una controladora. ¿Hasta dónde será que yo soy un controlador? Como te das cuenta, siempre hay una participación personal y algo con lo que puedo ponerle final al cuento. Pues muy bien, Maru, creo que esto nos deja mucho alimento para las ideas, en qué pensar. Y pues nada, pues muy agradecido con el espacio, con el tiempo y pues sobre todo por el auditorio que nos dedica los minutos de su vida para poder aprender un poco más de estos temas. Lo dices bien. Gracias a todos los que conocemos y a los que no conocemos. Sergio y yo deseamos de corazón que la información que aquí integramos y lo que hemos intercambiado a ti te pueda ayudar a cambiar tu vida. Nos vemos en una semana, ¿no, Sergio? Hasta la próxima, Maru. Hasta entonces.